El origen del término ciencia ficción. Acuñado por Hugo Gernsback en la década de 1920, el término ciencia ficción se utilizó inicialmente para describir una nueva forma de narración que fusionaba principios científicos con narrativas imaginativas. Gernsback, a menudo llamado el padre de la ciencia ficción, sentó las bases para un género que llevaría a la humanidad a las estrellas mientras exploraba las profundidades de nuestra propia existencia. Algunos académicos afirman que la ciencia ficción tuvo sus inicios ya en la antigüedad, cuando la línea entre el mito y la realidad era borrosa. Escrita en el siglo II después de Cristo por el satírico Luciano de Samosata, una historia verdadera contiene muchas imágenes y temas característicos de la ciencia ficción moderna, incluidos los viajes a otros mundos, las formas de vida extraterrestres, la guerra interplanetaria y la vida artificial. Algunos la consideran la primera novela de ficción. La narración comienza con Luciano y sus compañeros de viaje dirigiéndose más allá de las columnas de Heracles. Desviados de su rumbo por una tormenta, llegan a una isla con un río de vino lleno de peces y osos. Poco después de dejar la isla, son atrapados por un torbellino y llevados a la luna, donde se ven envueltos en una guerra a gran escala entre Endimión, el rey de la luna, y Faetón, el rey del sol, por la colonización de la estrella de la mañana. Después de regresar a la Tierra, los aventureros son tragados por una ballena de 320 kilómetros, en cuyo vientre descubren una variedad de hombres pez. Matan a la ballena encendiendo una hoguera y escapan manteniendo su boca abierta. Descubren un abismo en el océano, pero lo rodean, y descubren un continente lejano y deciden explorarlo. El libro termina abruptamente con Luciano afirmando que sus futuras aventuras se describirán en las próximas secuelas, una promesa que ha sido descrita como la mentira más grande de todas. El papel pionero de Mary Shelley. Antes de que el término ciencia ficción entrara en el léxico, Mary Shelley sentó las bases con su revolucionaria novela Frankenstein o el moderno Prometeo. Publicada en 1918, la obra de Shelley se considera uno de los primeros ejemplos de ciencia ficción, ya que ahonda en las consecuencias de jugar con la esencia misma de la vida a través de la experimentación científica. Existe un misterio en torno a cómo exactamente se le ocurrió a Shelley la idea de su obra más famosa. Se rumorea que el poeta Lord Byron desafió a Shelley a que se le ocurriese una idea para el cuento más aterrador que pudiese imaginar mientras estaban en Suiza con su marido Percy y su hermana. La propia Shelley afirmó que la idea le surgió durante un sueño. Tenía 19 años cuando escribió la novela y 21 cuando se publicó. Frankenstein comenzó a escribirse durante el año sin verano, llamado así por la erupción del volcán Tambora en Sumbawa, Indonesia, que el 10 de abril de 1815 envió a la atmósfera toneladas de polvo de azufre que surcaron el cielo desde distintas partes del mundo como consecuencia del viento. Actualmente se suelen dividir las obras de ciencia ficción en dos grupos principales: ciencia ficción dura y ciencia ficción blanda. La ciencia ficción dura utiliza hechos y teorías reales de las ciencias. Además, puede mostrar mundos que la tecnología más avanzada puede hacer posibles. Muchas predicciones correctas sobre el futuro provienen del subgénero de la ciencia ficción dura, aunque sin embargo también ha habido muchas ideas incorrectas sobre el futuro. Algunos escritores de ciencia ficción dura también han trabajado como científicos profesionales. Algunos de estos científicos y escritores son Gregory Benford y Geoffrey A. Landis, mientras que autores matemáticos incluyen a Rudy Rucker y Vernon Winch. Otros autores de ciencia ficción dura notables incluyen a Arthur C. Clarke, Hal Clement, Isaac Asimov,
Greg Bear, Stanislav Lem, Larry Niven, Robert J. Sawyer, Stephen Baxter, Alistair Reynolds, Charles Sheffield y Greg Egan. Y en la ciencia ficción blanda, las historias toman ideas de las ciencias sociales como la psicología, la economía, la ciencia política, la sociología y la antropología. La ciencia ficción blanda puede tratar principalmente de personajes y emociones. Algunos escritores importantes de esta categoría son Ursula K. Le Guin y Philip K. Dick. La Unión Soviética también produjo ciencia ficción social. Algunos ejemplos son los hermanos Strugatsky, Kir Bulichov e Ivan Yefremov. Algunas obras de ciencia ficción social y ciencia ficción blanda pueden ser tipos de ficción especulativa, por ejemplo, historias utópicas o distópicas, como 1984 de George Orwell, Un mundo feliz de Aldous Huxley y El cuento de la criada de Margaret Atwood. Y dependiendo de los temas que traten, pueden dividirse también en diferentes estilos, como la historia alternativa. En los relatos de historia alternativa, los escritores imaginan cómo podría haber sido diferente el mundo. Un buen ejemplo sería El hombre en el castillo de Philip K. Dick, donde Alemania y Japón ganan la Segunda Guerra Mundial. O cyberpunk. El cyberpunk comenzó a principios de los 80. Bruce Bethke utilizó esta palabra como título de un cuento en 1980, uniendo esas dos palabras de cibernética y punk. Pronto la gente utilizó esa palabra para describir el libro de William Gibson, Neuromante. Los autores de cyberpunk pueden situar sus historias en diferentes entornos. Suelen tener lugar en un futuro cercano y los escenarios suelen ser distópicos con sociedades con tecnologías muy avanzadas. Unas pocas grandes corporaciones suelen controlar la sociedad. Otra novela cyberpunk temprana que se ha convertido en un clásico es Snow Crash de Neil Stephenson. Ópera espacial. La ópera espacial es ciencia ficción de aventuras en el espacio exterior o en planetas distantes. La acción es más importante que la ciencia o los personajes. Suele haber un héroe fuerte y un conflicto muy grande, y la acción suele trasladarse a muchos lugares distintos. Edward E. Smith fue uno de los primeros escritores de ópera espacial. Flash Gordon y la Guerra de las Galaxias son dos de los ejemplos más populares. El western espacial. El western espacial toma ideas de libros y películas sobre la exploración del viejo oeste americano y las traslada al espacio en el futuro. Estas historias suelen estar ambientadas en mundos coloniales fronterizos, colonias que han sido terraformadas y o colonizadas recientemente, que sirven como telón de fondo de la anarquía y la expansión económica que predominaban en el oeste americano. Algunos ejemplos son Firefly y la película Serenity de Joss Whedon. Han Solo de Star Wars es un personaje muy influyente dentro del western espacial. Y los viajes en el tiempo. La primera novela importante sobre viajes en el tiempo fue Un Yankee en la corte del rey Arturo de Mark Twain. La más famosa es La máquina del tiempo de H.G. Wells de 1895. Este libro de Wells utiliza una máquina que permite a un operador viajar a un tiempo exacto. El viajero en el tiempo de Twain recibe un golpe en la cabeza y despierta en el pasado. Y el término máquina del tiempo fue inventado por Wells y ahora es el nombre de cualquier vehículo que puede llevar a un personaje a otro tiempo. El cuento de Ray Bradbury de 1952 titulado Un sonido de trueno es un ejemplo más reciente y muy famoso de este género. Los escritores de las primeras revistas pulp solían escribir bajo múltiples seudónimos para poder tener más de un artículo por número. Ray Bradbury, llevando esta práctica a otro nivel,
utilizaba 6 seudónimos distintos. Las predicciones tecnológicas de Star Trek. Star Trek entretuvo a millones de personas e hizo algunas predicciones tecnológicas asombrosas, desde comunicadores que se parecen a los teléfonos plegables modernos hasta dispositivos similares a tabletas. Los dispositivos futuristas del programa se han convertido, en muchos sentidos, una realidad. Como las impresoras 3D, los fans de Star Trek recordarán el replicador. Estos replicadores eran dispositivos capaces de materializar instantáneamente casi cualquier objeto con una simple orden. Aunque las impresoras 3D no pueden sacar objetos de la nada, sí actúan de forma similar. Muchos expertos en tecnología creen que, a medida que la tecnología mejore, se parecerán aún más a los replicadores. El dispositivo de visualización de acceso personal. Otro invento de Star Trek que se ha hecho realidad es el PAD o PADT, un dispositivo que se vio por primera vez en Star Trek The Next Generation a finales de los 80. El PAD o dispositivo de visualización de acceso personal tenía un gran parecido con las tabletas actuales y utilizaba una interfaz de pantalla táctil. Las 3 leyes de la robótica de Isaac Asimov. En el ámbito de la inteligencia artificial y la robótica, las 3 leyes de la robótica de Asimov son un testimonio de su pensamiento visionario. Introducidas en sus historias, estas leyes gobiernan el comportamiento de los robots y han provocado debates éticos sobre nuestra relación con las máquinas, un tema cada vez más relevante en nuestro mundo tecnológicamente avanzado. Primera ley: un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño alguno. Segunda ley: un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Y la tercera ley es: un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Pequeños desacuerdos con la película. Existe un gran debate sobre si Rick Deckard es en realidad uno de los replicantes que él mismo caza en la versión cinematográfica de Blade Runner. Ridley Scott ha dicho en numerosas ocasiones que Deckard es un replicante, mientras que Harrison Ford ha dicho que considera que el personaje es humano. Del mismo modo, Denis Villeneuve también señaló que en Blade Runner 2049 Deckard no está seguro, como nosotros, de cuál es su identidad. El desacuerdo entre las personas involucradas en la realización de Blade Runner plantea preguntas interesantes sobre la intención de los autores y la interpretación de una película. Una ligera brisa. Andy Weir, el autor de The Martian, ha admitido que la tormenta que deja al astronauta varado en Marte es la mayor inexactitud científica de toda la historia. Dado que la presión atmosférica de Marte es tan baja, incluso una tormenta feroz como la que se muestra haría poco más que arruinarle el peinado. Ray Bradbury tardó poco más de una semana en escribir una de sus obras más famosas, Fahrenheit 451. Escribió el libro en una máquina de escribir alquilada en la universidad, a pesar de que no era estudiante allí ni nunca se graduaría de la universidad, pero era uno de los pocos lugares que conocía donde se podían alquilar máquinas de escribir a bajo precio. Se gastó $9,80 en escribir Fahrenheit 451. El hombre en la luna. La primera película de ciencia ficción fue Un viaje a la luna de 1902, una dramatización de la Tierra a la Luna del escritor Julio Verne. La película fue escrita, dirigida, producida, diseñada, editada y promocionada por Georges Méliès,
un pionero de los efectos especiales y también mago. Además de estar coloreada a mano, lo que en sí mismo era extremadamente innovador para su época, el segmento final de Un viaje a la luna estaba animado. Esto significa que Un viaje a la luna no solo fue la primera película de ciencia ficción, sino también una de las primeras películas animadas. Y un paso más allá. En 1918 el director danés Holger Madsen fue más allá e hizo Himmelskibet, una película sobre astronautas que viajaban a Marte. Himmelskibet, conocida como Un viaje a Marte, dura 97 minutos, lo que la convierte en el primer largometraje de ficción del mundo. Manos a la obra. Filmar Metrópolis fue una tarea enorme. Llevó más de un año filmarla y le empleó a más de 37.000 extras y su presupuesto estaba valorado en $200 millones en la actualidad, llevando casi a la quiebra a su estudio. Y Metrópolis era la película favorita de dos jóvenes fanáticos de la ciencia ficción, Jerry Siegel y Joe Shuster. Les gustó tanto que usaron el nombre para la ciudad ficticia donde vivía su propia creación, Superman. El impacto de The Twilight Zone, la icónica serie de Rod Serling, The Twilight Zone, merece una mención especial. Una mezcla magistral de ciencia ficción, fantasía y terror, que cada episodio dejaba a la audiencia contemplando lo extraño e inesperado. Con sus finales imprevistos y dilemas morales, The Twilight Zone se convirtió en una influencia cultural, mostrando las profundas posibilidades narrativas dentro del ámbito de la ciencia ficción. El autor John Scalzi afirma que se convirtió en escritor de ciencia ficción en lugar de escritor de misterio porque lanzó una moneda. Amaba ambos géneros, pero no podía decidirse entre ellos, y dijo que si la moneda caía en cara, escribiría ciencia ficción, y si caía en cruz, escribiría misterio. Y claramente cayó en cara. El ciberespacio. En su novela Neuromante, de 1984, el novelista William Gibson predijo la piratería informática, la realidad virtual, la red mundial y el ciberespacio una década antes de que Internet tomara la forma que conocemos hoy. En una reedición de la novela por su 20 aniversario, Jack Womack sugirió que la creación del ciberespacio por parte de Gibson pudo haber incluso impulsado el desarrollo de la web como la conocemos hoy. La exploración submarina. Las obras de Julio Verne generaron una serie de inventos, el más famoso de los cuales es el submarino eléctrico. En su novela 20.000 leguas de viaje submarino, imaginó un gran barco subacuático y propulsado por electricidad. La novela inspiró al inventor estadounidense Simon Lake, que inventó su propio sumergible llamado Argonaut en el año 1898. Una nave espacial propulsada por luz. En De la Tierra a la Luna de Julio Verne del año 1865 se especulaba sobre una nave espacial propulsada por la luz. Esta tecnología existe hoy en día en las velas solares, que son una forma de propulsión de naves espaciales utilizada por la NASA. El rifle eléctrico de Thomas A. Swift. En los libros de Tom Swift, el personaje principal, Tom Swift, hacía uso de una pistola eléctrica. Cuando el físico de la NASA Jack Clover inventó el Taser, le dio ese nombre como un guiño a la serie. Taser en realidad son las siglas en inglés de Rifle eléctrico de Thomas A. Swift. Robert Goddard fue un científico estadounidense que construyó y lanzó con éxito el primer cohete propulsado por líquido en 1926. Se interesó en los vuelos espaciales después de leer una publicación en un periódico sobre la novela de H.G. Wells,
La Guerra de los Mundos. La idea de los vuelos interplanetarios cautivó su imaginación y, como escribió en su autobiografía, imaginó lo maravilloso que sería fabricar un dispositivo que tuviera siquiera la posibilidad de ascender a Marte. Destrucción mutua asegurada. El cuento de Robert Heinlein de 1940, Solución insatisfactoria, imaginaba un mundo futuro en el que Estados Unidos desarrolla un arma atómica que pone fin a la Segunda Guerra Mundial. Esta acción lanza al resto del mundo a una carrera armamentística nuclear para poder seguir el ritmo. La historia se escribió antes de que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial y 5 años del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Tecnología desechable. La película Blade Runner predijo cómo el mundo eventualmente usaría la tecnología. En la película, al igual que la mayoría de la tecnología de la distópica Los Ángeles, los replicantes son desechables y se reemplazan cada 4 años. En el siglo XXI, la gente tira y reemplaza su tecnología y electrodomésticos tan pronto como hay algo nuevo con que reemplazarlos. Gran Hermano. En enero de 2017, la novela de George Orwell de 1949-1984 hizo una nueva aparición en lo más alto de la lista de los libros más vendidos. El libro predijo varios aspectos del mundo moderno. Orwell escribió sobre un estado distópico postnuclear monitorizado por una red interconectada de cámaras de seguridad. Blade Bowie. La primera opción del director Denis Villeneuve para el villano de Blade Runner 2049, Neander Wallace, era David Bowie, pero falleció antes de que comenzase el rodaje. Y finalmente Jared Leto fue elegido para el papel. El agujero negro en Interstellar es tan preciso que inspiró artículos académicos. Interestelar es una película que se apega lo más posible a la parte científica de la ciencia ficción. Todos los elementos que tratan sobre la gravedad, la dilatación del tiempo, los agujeros negros y más están basados en teorías legítimas y observaciones científicas. El agujero negro es particularmente importante para la trama de la película, pero también para la investigación científica, y se invirtió mucho trabajo en su representación. Se escribió un nuevo software de representación CGI para manejarlo, y la cantidad de datos creados fue inmensa. Algunos fotogramas tardaron hasta 100 horas en renderizarse, lo que suma la friolera de 800 terabytes de datos. Kip Thorne, físico teórico y premio Nobel, trabajó en Interstellar como asesor científico, y su trabajo se benefició de la producción. La representación del agujero negro creó un efecto visual que era tan científicamente preciso que proporcionó a Thorne nuevos conocimientos, lo que llevó a la publicación de 3 artículos científicos. Cuando la humanidad finalmente observó un agujero negro en el año 2019, se parecía al renderizado para la película, aunque estaba en una resolución mucho menor. El código verde de Matrix no es insignificante, pero no significa lo que tú crees. Matrix es conocida por muchas cosas relacionadas con su estilo visual, pero nada representa mejor a la franquicia que el código de Matrix. El texto verde cae en columnas a lo largo de la pantalla y tiene un significado real. El diseñador de producción, Simon Whiteley, reveló que usó uno de los libros de cocina japoneses de su esposa para crear el texto único. Whiteley explicó la fuente de su inspiración en una entrevista. Me gusta decirle a todo el mundo que el código de Matrix está hecho de recetas de sushi japonesas, y lo es. Escaneó los libros de cocina de su esposa y manipuló el texto digitalmente para que lloviera en lo que él llama lluvia verde. Préstamo de láser.
Hay luces láser azules en la enorme cámara de huevos de la nave alienígena de Alien. Los cineastas tomaron prestadas estas luces de la banda de rock The Who, que estaba probando los láseres para su nueva gira al lado del estudio de sonido de la película. El quinto elemento tardó 22 años en hacerse. Luc Besson ideó la historia cuando tenía tan solo 16 años. Comenzó a escribirla como una novela, pero finalmente pasó una serie de guiones planificados para 2 o 3 películas. A medida que pasaban los años, Besson condensó la historia en un solo guión con la esperanza de que eso facilitase la producción. Al final funcionó y cuando hizo la película tenía 38 años, así que pasó 22 años escribiendo, ajustando y reescribiendo la historia hasta que fuese perfecta. El título de la película Gattaca tiene más significado del que la mayoría de las personas cree. El título de la película no se menciona de ninguna manera durante la propia película, por lo que muchos espectadores se preguntaban por qué se había elegido Gattaca como título. El título se eligió por una razón específica y tiene todo que ver con la precisión científica. La película trata sobre las mejoras en la genética humana a través de la edición genética, lo que da como resultado bebés de diseño y el prejuicio que experimentan las personas que nacen de forma natural. Como el ADN es el principal impulso científico de la película, cualquiera que esté familiarizado con él probablemente haya descubierto el origen del título. El ADN se compone de 4 nucleobases: guanina, G, adenina, A, timina, T y citosina, C. El título se construyó utilizando esas mismas letras. El escritor Philip K. Dick desconfiaba de Hollywood. Aunque hoy en día su obra se ha convertido en una fuente de inspiración para series y películas como Desafío Total, Minority Report o a Scanner Darkly, el autor miraba con malos ojos a la industria del cine por su trato a la ciencia ficción. Su relación con la adaptación cinematográfica de su novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? No empezó nada bien. De hecho, trató fatal al guionista Robert Jaffe cuando a principios de los 70 le visitó con una versión que había escrito y que Dick odiaba. Unos años después le llegó la que escribió Hampton Fancher, que serviría de base para el proyecto de Ridley Scott. Tampoco le encantó, como dejó claro en un artículo que escribió para una revista. Además, no estaba contento con que los productores no le mantuvieran al tanto del desarrollo del proyecto. Finalmente, Dick quedó satisfecho con las últimas versiones desarrolladas por el segundo guionista de la película, David Webb, y terminó viendo un vídeo de 20 minutos de prueba de efectos especiales que le terminó de convencer. Tristemente, nunca pudo ver la película porque murió 4 meses antes de su estreno a la edad de 53 años. Esperaba ese evento como un niño a la espera de Nochebuena, según decía su agente Russell Gallen. El primer film de ciencia ficción en la historia nominado en la categoría de Mejor Película para el Oscar fue Star Wars, en el año 1977. George Lucas llegó a pensar que se arruinaría por completo a la hora de estrenar la cinta. Sin embargo, su proyecto más arriesgado acabó siendo el más satisfactorio y rentable. El segundo libro más famoso de Mary Shelley es una novela apocalíptica sobre una pandemia. Mary Shelley se puso el listón muy alto con Frankenstein. Su novela de 1826, El último hombre, también explora temas filosóficos bajo la apariencia de una premisa de ciencia ficción. En esta distópica historia, el mundo del siglo XXI está a merced de una misteriosa plaga y la humanidad se tambalea al borde de la extinción. A diferencia de Frankenstein, El último hombre no se consideró una obra innovadora para su época. Las novelas sobre el fin de la humanidad eran prácticamente un cliché cuando se publicó y los críticos la rechazaron. El libro no recibiría una nueva valoración hasta mediados del siglo XX.
el extraño origen del título de Blade Runner. El guión de Hampton Fancher tuvo 8 borradores y cambió de título varias veces, de androide a animal, a mecanismo, a días peligrosos. Finalmente Fancher dio con el título de una forma un poco enrevesada. Lo sacó de un relato de William Burroughs llamado Blade Runner, que a su vez es una especie de tratamiento para una adaptación cinematográfica de la novela de Alan E. Nourse de Blade Runner. Ninguna de ellas dos tiene nada que ver con la novela de Philip K. Dick. Contrabando siniestro. Los diseños iniciales de H.R. Giger para el Alien eran tan aterradores que los retuvieron en la aduana hasta que pudieron explicarles que solo eran bocetos de una película. Las llanuras bajas de una de las lunas de Saturno llevan el nombre de planetas del canon de Dune. La luna más grande de Saturno, un cuerpo llamado Titán, contiene un terreno de aspecto sombrío llamado Planitia, llanuras bajas, que llevan el nombre de planetas de Dune. La primera que se descubrió ahora se conoce como Chusuk Planitia, en honor al planeta ficticio Chusuk. Galaxy Quest es una de las mejores películas de Star Trek jamás realizadas. Galaxy Quest ofrece una mirada satírica al fenómeno cultural que es Star Trek, centrándose en algunos de los temas más exagerados de la serie, la devoción de los fanáticos y el destino de las carreras de sus actores, que se encuentran atados a sus papeles anteriores y asisten a una convención tras otra. No es una película de Star Trek, pero Galaxy Quest ha sido considerada una de las mejores películas de Star Trek jamás realizadas. En una convención de Star Trek en el año 2013, la película fue nombrada la 7ª mejor película de Star Trek. Es tan respetada y adorada que los miembros del elenco de la serie original, Star Trek The Next Generation, Voyager y Deep Space Nine, han hablado de lo mucho que les gusta la película. Esto es lo que Patrick Stewart tenía que decir sobre Galaxy Quest. Originalmente no había querido verla porque escuché que se burlaba de Star Trek, y luego Jonathan Frakes me llamó y me dijo: no debes perderte esa película. Ve a verla un sábado por la noche en un cine lleno. Y lo hice, y por supuesto me pareció brillante. Nadie se rió más fuerte o por más tiempo en el cine que yo, pero la idea de que la nave se salvó y todos nuestros seres en esa película se salvaron simplemente por el hecho de que había fans que entendían los principios científicos en los que funcionaba la nave fue absolutamente maravilloso. Y fue a la vez divertido y conmovedor porque rindió homenaje a la dedicación de los fans. Dune ganó el primer premio Nebula en 1966 y también compartió el premio Hugo de 1966 a la mejor novela con And Call Me Conrad de Roger Zelazny.